Vamos a hablar en especial sobre la hepatitis autoinmune, la colangitis esclerosante y la cirrosis biliar primaria. ¿Sí? Entonces, con respecto a la hepatitis viral, yo no voy a hablar mucho porque esto corresponde más a la parte de infectología, ¿verdad? Que ustedes ya desarrollaron, pero vamos a comentar los rasgos más importantes, ¿sí? No nos olvidemos que dentro de la hepatitis viral teníamos 5 agentes virales más asociados, ¿verdad? Que forman parte de diferentes familias. Tenemos el virus de la hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D y la hepatitis E, ¿verdad? Vamos a ver que el virus de la hepatitis A es un virus que se transmite de vía fecal oral, ¿sí? Principalmente. Y también comparte ese rasgo con la hepatitis E. En cambio, la hepatitis B, C y D son de transmisión principalmente parenteral, ¿sí? También contacto sexual y perinatal, ¿ok? Vamos a ver que el riesgo de evolucionar de estas hepatitis a una hepatopatía crónica es bastante variable. Fíjense, el que tiene mayor riesgo es el de la hepatitis C. Más del 80% de ellos evolucionan a una hepatopatía crónica. El A, nunca, ¿sí? El B en muy bajo porcentaje, 5 al 10%, y el D varía enormemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una coinfección y una sobreinfección, una coinfección es cuando ocurre, por ejemplo, al mismo tiempo, ¿sí? Una infección de lo que es el virus de la hepatitis D con el virus de la hepatitis B, ¿ok? Sí o sí, el virus de la hepatitis D necesita, ¿verdad? De ciertas proteínas del virus de la hepatitis D para poder sobreinfectar, ¿ok? Entonces, cuando hay una coinfección, el 10% de riesgo, pero cuando hay una sobreinfección, estamos hablando de un paciente que ya padeció alguna vez una hepatitis D y ahora sufre una hepatitis D, tenemos aquí un 90 o un 100% inclusive de cronificación, ¿ok? Bueno, con respecto a los cambios morfológicos que vamos a ver dentro de la hepatitis, ¿verdad? Es muy variable dependiendo si es una hepatitis aguda o una hepatitis crónica, ¿sí? Macroscópicamente, una hepatitis, acá les voy a hablar de forma general, ¿sí? Después les voy a mencionar simplemente algunas pequeñas diferencias que son muy sutiles y muchas veces tampoco no es útil. ¿Por qué? Porque es muy inespecífico. Macroscópicamente, una hepatitis viral aguda muestra un hígado normal o ligeramente moteado, ¿verdad? Con ese puntillado rojizo difuso. Puede ser también un hígado pequeño, retraído, blando, congestivo, ¿sí? O puede estar teñido con bilis, ¿sí? O sea, un hígado de una insuficiencia hepática aguda. Microscópicamente, en una hepatitis viral aguda, vamos a ver un infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario a nivel del espacio portal, ¿ok? No se olviden de eso. Podemos ver algo que se llama hepatitis lobulillar o esa necrosis parcheada, ¿verdad? Que son zonas de forma parcheada donde hay daño del hepatocito, ¿ok? Podemos ver la necrosis hepática masiva confluente, ¿verdad? Que era alrededor de la vena central, ¿sí? Podemos ver la formación de puentes porto, ¿verdad? Centrales, ¿sí? Y podemos ver también proliferación ductulillar, ¿sí? Con cicatrices, ¿ok? Dentro de una hepatitis viral crónica, nosotros podemos ver típicamente, ¿verdad? Un infiltrado inflamatorio mononuclear con cicatrización, ¿sí? Acá sí vamos a ver más esos puentes fibrosos. Vamos a encontrar algo que se llama hepatitis de interfase. La hepatitis de interfase se define cuando ese infiltrado mononuclear dentro del espacio porta empieza a infiltrar hacia los lobulillos, o sea, hacia los hepatocitos de los lobulillos que están
¿verdad? En la placa limitante. Si se acuerdan, la placa limitante, ¿verdad? Es el límite que está entre un hepatocito y el espacio porta. Entonces, ahí vamos a ver que se pierde ese límite porque empiezan a infiltrar a los lobulillos. Entonces, eso se llama hepatitis de interfase. ¿Ok? Va a haber fibrosis de los espacios porta, va a haber reacción de los ductos, ¿sí? Va a haber nódulos de regeneración porque puede haber ya una cirrosis. Y si estamos hablando de, por ejemplo, la hepatitis B, se puede producir algo que se llama cambios en vidrio esmerilado. Eso es un cambio típico de la hepatitis B, pero no siempre se ve. ¿Ok? Y podemos ver, por ejemplo, folículos linfoides, ¿sí? En el caso de la hepatitis C. ¿Ok? Como también asociado a la hepatitis C se puede ver cambios grasos. ¿Ok? Esos son algunos cambios un poco más específicos, ¿sí? De la hepatitis C y la hepatitis D. El resto es más de forma global. ¿Ok? Entonces no se olviden que dentro del espectro de una hepatitis viral tenemos infiltrado inflamatorio crónico, linfocitos y plasmocitos dentro del espacio porta. ¿Ok? Podemos ver grados variables de fibrosis, necrosis en puente. Cuando vemos esta necrosis en puente, fibrosis, ya estamos hablando más de una lesión crónica. ¿Ok? Y cuando hay lesión crónica también va a haber esta proliferación de los ductos. Bueno, luego tenemos la hepatitis autoinmune. La hepatitis autoinmune viene a ser una inflamación crónica del hígado de forma progresiva a causa desconocida. ¿Sí? Se piensa que está desencadenada por un agente ambiental en sujetos predispuestos genéticamente, que están predispuestos genéticamente porque tienen una disminución de células T reguladoras que facilitarían ese daño hacia los hepatocitos. ¿Ok? Existen dos tipos, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 se manifiesta a mediana edad o en pacientes ancianos. ¿Sí? Se caracteriza por la presencia de anticuerpos antinuclear y también eh, el anticuerpo antimúsculo liso. ¿Ok? Tenemos el tipo 2 que se manifiesta en niños y adolescentes. ¿Sí? Y se caracteriza por la presencia de lo que se llama anticuerpos antimicrosómicos del hígado y riñón de tipo 1. Así se llama. ¿Ok? Vamos a ver que morfológicamente es muy parecido a una hepatitis viral, tanto aguda como crónica. ¿Ok? No hay un patrón distintivo. ¿Sí? Lo que sí puede diferir es la evolución temporal de las lesiones. ¿Sí? Tiene una cicatrización más rápida, o sea, evoluciona más rápidamente a una hepatopatía crónica. ¿Qué podemos considerar típico, ¿verdad? O sea, qué hallazgo podemos considerar más típico de una hepatitis autoinmune? Por ejemplo, esa hepatitis de interfase que les mencioné, ¿sí? Cuando es extensa, cuando hay necrosis perivenular o en puente, ¿sí? Cuando existe un predominio de células plasmáticas en el infiltrado inflamatorio, hay que pensar, ¿verdad?, en esta hepatitis autoinmune, ¿sí? Y también cuando se ven estos que se llaman rosetas de hepatocitos, ¿sí? Entonces acá tenemos una imagen de una hepatopatía aguda, ¿verdad? Una hepatitis aguda, donde vemos una superficie lisa, brillante, congestiva y hiperémica, con hemorragia difusa. Acá teníamos la necrosis perivenular, ¿verdad? Confluente. Cuando evoluciona de forma crónica, puede tener un aspecto de cirrosis, ¿verdad? O sea, una hepatopatía crónica con cirrosis. Lo típico, microscópicamente, era ese infiltrado inflamatorio rico en linfocitos y plasmocitos en el espacio porta. Fíjense. Y aquí podemos ver esa hepatitis de interfase. Fíjense, acá tenemos la placa limitante donde los linfocitos no pasan, ¿verdad? Y aquí sí, miren cómo ya pasaron. Entonces, esto se llama, ¿verdad? La hepatitis de interfase. Acá tenemos otra imagen, fíjense el marcado infiltrado inflamatorio que hay en el espacio porta, rico en linfocitos y
plasmocitos. Y aquí fíjense cómo estos van invadiendo ya a los lobulillos, ¿verdad? Produciendo esa hepatitis de interfaz. Aquí tenemos una fibrosis perivenular, ¿sí? Esta sería la vena central. Miren, acá tenemos una fibrosis, ¿sí? Y acá para mostrarle el infiltrado, ¿verdad? Rico en plasmocitos. Muchos plasmocitos están dentro de este infiltrado inflamatorio, ¿sí? Acá tenemos algo que se llama emperipolesis, donde vemos que los hepatocitos parece que engloban a los linfocitos, ¿verdad? Es como si fuese que le están englobando, ¿sí? Que también se puede ver dentro de este espectro. Y aquí tenemos la formación de como de unas pseudo rosetas. Fíjense, parece que tiene como una luz y aquí alrededor de ellos están los hepatocitos, ¿sí? Acá podemos ver la proliferación de los ductos, el infiltrado inflamatorio rico en linfocito y plasmocito, y fíjense cómo va invadiendo, ¿verdad? La placa limitante, o sea, la hepatitis de interfase. Vamos a ver que estos pacientes, ¿verdad? El 40% de ellos debutan de forma aguda, ¿sí? Y pueden producir inclusive un cuadro fulminante. El pronóstico es mejor en los adultos que en los niños, ¿sí? Y en los cuadros graves sin tratamiento la mortalidad es alta. Fíjense, 40% en 6 meses, ¿ok? Y aquellos que sobreviven van a evolucionar en una cirrosis, ¿ok? Podemos tener lo que se llama síndrome de solapamiento, que es cuando está asociado, ¿verdad?, una cirrosis biliar primaria a una colangitis esclerosante, ¿ok? Y como es una enfermedad autoinmune, puede estar también asociada a otras enfermedades autoinmunes. Tenemos la cirrosis biliar primaria. Eh, la cirrosis biliar primaria es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por una destrucción inflamatoria de los ductos biliares que están dentro del hígado, o sea, intrahepáticos, ¿sí? Respetando los conductos grandes, ¿ok? Vamos a ver que el nombre de cirrosis biliar primaria no es tan correcta. ¿Por qué? Porque la cirrosis no es que se establece del inicio, sino es la etapa final nada más, ¿ok? Existe un predominio del sexo femenino, fíjense, 9-1 es la relación mujer-hombre, y la edad es bastante variable, fíjense, entre 30 a 70 años de edad, ¿ok? Morfológicamente se caracteriza por la presencia de lesiones de forma parcheadas, ¿sí? O sea, saltatorias, donde hay destrucción de los ductos biliares, ¿sí? Estos ductos biliares tienen que estar o sea, entre los lobulillos, ¿sí? Y va a haber un infiltrado rico en linfocitos y plasmocitos. Puede estar asociado o no a granuloma, ¿ok? Vamos a ver reacción ductilillar con fibrosis, fibrosis en puente, puede haber cirrosis cuando estamos hablando ya de un estadio avanzado, ¿sí? Puede haber colestasis, ¿sí? Puede haber presencia de nodularidad difusa, ¿verdad? Sin cicatriz, o sea, eso no es cirrosis, sino se llama hiperplasia nodular regenerativa, ¿sí? Puede haber un agrandamiento del hígado, ¿verdad? Con una hepatomegalia, ¿sí? Que hay que hacer, por supuesto, diagnóstico diferencial con otras hepatopatías. Entonces acá tenemos, fíjense, el hígado aumentado de tamaño, ¿sí? Acá no muestra, pero tiene una cierta nodularidad y tiene una coloración verduzca, ¿verdad? Por la colestasis. Hay una acumulación de la bilis dentro de los ductos, como también dentro de los hepatocitos. Acá podemos ver, fíjense la inflamación, el infiltrado inflamatorio de linfocitos y plasmocitos que hay alrededor de los ductos, ¿sí? Fíjense como algunos los linfocitos inclusive están infiltrando los ductos, ¿ok? Entonces acá tenemos otra vez los ductos, fíjense el infiltrado inflamatorio, parece que está destruyendo los ductos y aquí podemos ver inclusive como unos granulomas. Eh, Los síntomas que puede haber, por ejemplo, son fatiga, prurito, puede haber marcadores de colestasis que eran fosfatasa alcalina, ¿sí? Gamma GT elevados,
puede haber hipercolesterolemia, ¿sí? Y estos pacientes tienen elevados lo que son anticuerpos antimitocondriales. Por supuesto, puede haber manifestaciones de autoinmunidad, o sea, otras enfermedades autoinmunitarias. Simplemente para mostrarles, ¿verdad? Las otras enfermedades que pueden estar asociadas, ¿verdad? A esta cirrosis biliar primaria. Tenemos síndrome de Sjögren, tiroiditis autoinmune, síndrome de Crest, tenemos artritis reumatoide, vasculitis, dermatomiositis, etcétera, ¿sí? Y luego, por último, tenemos la colangitis esclerosante primaria, ¿sí? Vamos a ver que esta patología se caracteriza por la inflamación y fibrosis obliterante de los conductos biliares. En este caso sí afecta tanto intra como extrahepático, ¿sí? Con dilatación de los segmentos que están conservados, ¿ok? Vamos a ver que la relación entre hombre y mujer es más en hombres que en mujeres y la edad de presentación es entre los 30 a 50 años. Vamos a ver que el 70% de los casos están asociados con la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿verdad? La colitis ulcerativa, ¿ok? Morfológicamente vamos a ver que la lesión, ¿verdad? Es saltatoria, por lo tanto, de forma parcheada, tiene un aspecto arrosariado. ¿Qué quiere decir? Hay segmentos donde hay fibrosis y hay segmentos dilatados, ¿verdad? Entonces parece como un rosario. Esta descripción se le da, ¿verdad?, a la imagen que se genera, eh, la imagen en negativo que genera cuando se utiliza un estudio con contraste, ¿sí? Microscópicamente vamos a ver conductos, en los conductos grandes, infiltrado inflamatorio agudo, intraepitelial, ¿sí? Sobre un fondo mononuclear, ¿ok? Vamos a ver zonas de estenosis y fibrosis de la luz de los ductos. En los conductos más pequeños puede haber una poca inflamación y vamos a ver que hay una fibrosis y esta fibrosis tiene un aspecto en capas de cebolla, ¿sí? Que es bastante típico, ¿sí? Por supuesto, puede haber cambios de cirrosis y colestasis. Entonces, miramos otra vez el aspecto macroscópico de este hígado. Es un hígado que puede tener un tamaño grande o pequeño, ¿verdad? Puede haber una hepatomegalia o una retracción del hígado. Y fíjense, acá podemos ver una nodularidad, ¿sí? Hay una cirrosis. Y miren la coloración que tiene, una coloración verduzca, ¿verdad? Por la colestasis que tiene. Vamos a ver alrededor de los ductos, fíjense, un infiltrado inflamatorio crónico y una fibrosis. Fíjense cómo la fibrosis tiene como una disposición, ¿verdad? Concéntrica alrededor del ducto. Acá podemos ver, fíjense, hay una destrucción de los ductos y una fibrosis de forma concéntrica alrededor de ellos. ¿Ok? Acá vemos otra vez, fíjense el infiltrado inflamatorio y la fibrosis concéntrica alrededor, parece como aros de cebolla. ¿Okay? Podemos ver que estos pueden ser asintomáticos o pueden mostrar una elevación persistente de la fosfatasa alcalina sérica, ¿verdad? En pacientes con colitis ulcerosa hay que sospechar, ¿verdad?, de esta entidad. Y los síntomas que puede generar son fatiga progresiva, prurito, ¿verdad?, por la ictericia, ¿sí? Puede haber brotes agudos de colangitis ascendente, ¿sí? Y también pancreatitis crónica puede llegar a evolucionar, ¿ok? Y esta entidad tiene un riesgo a desarrollar otro tipo de tumor a nivel del hígado que se llama colangiocarcinoma, ¿ok? No carcinoma hepatocelular, sino colangiocarcinoma. Y acá simplemente para mostrarle una tabla comparativa de estas dos entidades que son la cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante, ¿sí? La colangitis esclerosante, la edad media es un poco más jóvenes, más propenso en hombres, ¿sí? Y está asociado, no se olviden, a la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ok? En cambio, la cirrosis biliar primaria está asociado a otras enfermedades autoinmunes más frecuentes en mujeres y la edad media es mayor, a 50 años en promedio, ¿ok? Y eso es todo.